Me gustaría ser maestro. Puras vacaciones, soltó el primo en la mesa, con una risa fácil, de esas que no preguntan, solo dictan. La abuela se rió bajito. El tío asintió como si fuera verdad absoluta. Alguien más remató a ni sales temprano, ¿no? Vida tranquila, él apretó la cuchara. No por enojo, todavía no, por esa mezcla rara entre vergüenza y cansancio que aparece cuando te reducen a un chiste. Sonrió, por educación, era lo que siempre hacían tragarse, lo que dolía para que la comida no se amargara. Nadie vio que ese mismo día se había despertado antes que el sol. Nadie vio el café recalentado, ni las hojas manchadas de tinta, ni la lista de pendientes que parecía crecer sola. Nadie vio que mientras ellos dormían, él corregía cuadernos con la luz del celular para no despertar a su mamá, que se quedaba dormida en el sillón esperando escucharlo llegar. Cuando empezó, él también creyó que ser maestro era bonito, que dar clases era hablar de lo que te gusta y ver cómo los demás aprenden. Como en las películas, se imaginaba aulas ordenadas, niños atentos a pizarrones limpios. Se imaginaba que su esfuerzo se notaría. La realidad le cayó en silencio el primer día. Un salón con pintura descascarada, sillas chuecas, un ventilador que sonaba como quejándose, 30 y tantos pares de ojos con historias que no venían en ningún libro. Un niño sin lápiz porque en su casa no alcanzó. Una niña que se quedaba dormida por cuidar a su hermanito en la noche. Otro lleno de coraje, como si el mundo le debiera una explicación. Y él, con la camisa planchada, la voz nerviosa, intentando ser firme sin lastimar. Al salir de la escuela, no salió temprano. Se quedó recogiendo todo, acomodando, revisando, pensando en cómo hacer que el día de mañana funcionara mejor. Caminó a casa con el peso de un trabajo que nadie le explicó cómo hacer y lo peor, le gustó. Le gustó pensar que tal vez, en ese salón pequeño, se podía cambiar algo. Los primeros meses, cada vez que decía que era maestro, las frases llegaban como falsas felicitaciones. ¡Qué cómodo! ¡Qué envidia! Tú sí descansas. Puras vacaciones. Intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que no pasaba nada, pero empezó a doler de verdad, porque las vacaciones no eran vacaciones. Eran planeaciones en domingo, material comprado de su bolsillo y mensajes a deshoras. Una tarde, mientras corregía exámenes, su mejor amigo le mandó un audio a un compadre. «Deja eso, vente en tú, siempre estás libre, no han...». Él miró la pantalla, sintió algo apretarse en el pecho. Era decepción, porque cuando la frase viene de un desconocido, pica. Pero cuando viene de alguien que te conoce, lastima. Después de ese audio, algo cambió. No fue de golpe. Fue lento, como cuando una gota cae siempre en el mismo lugar. Siguió levantándose temprano. Siguió entrando al salón con una sonrisa ensayada. Siguió diciendo buenos días aunque por dentro se sintiera vacío. Aprendió a reconocer el cansancio real, no el del cuerpo, el otro, el que se mete en la cabeza y no te deja descansar ni dormido. Empezó a llegar a casa. Sin ganas de hablar, comía en silencio. Contestaba con monosílabos. Su mamá lo miraba sin preguntar, como si supiera que algunas batallas no se cuentan. En la escuela nadie notó nada, porque el maestro siempre tiene que poder, siempre tiene que aguantar, siempre tiene que dar más. Cuando faltaba un alumno se preocupaba. Cuando faltaban muchos, se culpaba. Pensaba, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no quieren venir? ¿En qué fallé yo? Nadie le enseñó que no todo dependía de él en un día. En una junta, alguien dijo en voz alta: los maestros tienen muchas ventajas. Mucho descanso, algunos rieron. Otros guardaron silencio. Él bajó la mirada, ahí entendió que el problema no era una frase. Era una idea metida en la cabeza de demasiada gente. La traición no gritaba, no señalaba. No insultaba, solo minimizaba sus horas. Minimizaba su esfuerzo. Minimizaba su vocación. Empezó a dudar no de sus alumnos. De el mismo Ansé preguntó si había elegido mal, si todo ese desgaste valía la pena, si alguien lo notaría si un día dejaba de hacerlo. Hubo noches en las que pensó renunciar, buscar algo mejor. Pero al día siguiente entraba al salón y ahí estaba el niño que siempre llegaba tarde, pero nunca faltaba. La niña que sonreía solo cuando le entendía a algo. El grupo entero, ruidoso, desordenado, pero vivo. Y algo dentro no lo dejaba irse. Un viernes, al salir, una madre se le acercó. No llevaba regalos, solo dijo gracias por no rendirse. Con mi hijo, en casa, habla de usted como si fuera importante. Él no supo qué contestar. Se quedó ahí, con la garganta apretada, pensando que tal vez eso era todo, que tal vez nadie aplaudiría.
que tal vez nadie entendería, pero que aún así había vidas que sí estaban mirando. Y sin darse cuenta, mientras afuera seguían diciendo puras vacaciones, por dentro él empezaba a romperse en silencio. La traición real no llegó en forma de insulto, llegó disfrazada de consejo. Una tarde, en una reunión familiar, alguien dijo: ya deberías buscar algo mejor. No lo dijeron con mala cara, lo dijeron con lástima. Eres inteligente, podrías ganar más. Ahí estás perdiendo el tiempo. Él sonrió otra vez. Por dentro, algo se quebró, porque no hablaban de dinero, hablaban de valor, de cuánto valía su esfuerzo, de cuánto valía su vocación, y según ellos, no valía tanto. Un primo, que nunca preguntó cómo estaba, remató la frase Ana de más. Ni es tan pesado. Maestro, puras vacaciones. La mesa se quedó en silencio. Él sintió como la sangre le subía a la cara. No dijo nada, no porque no tuviera palabras, sino porque si hablaba, iba a llorar. Esa noche no pudo dormir. Pensó en cada sacrificio, en cada domingo perdido, en cada gasto que nadie veía, en cada duda guardada. Pensó en lo fácil que era opinar desde afuera. Al día siguiente, llegó a la escuela con un peso nuevo a no solo el cansancio. La duda empezó a compararse con amigos que viajaban, con conocidos que compraban cosas, con historias de éxito ajeno que aparecían en la pantalla. Se preguntó si él se había quedado atrás. Y entonces, la traición más dura apareció. Empezó a traicionarse a sí mismo. Dudó de su camino, de su entrega, de su identidad. Un día, un compañero le dijo: relájate, Ian, no te mates tanto. Total, nadie lo agradece. Esa frase le dolió más que todas las anteriores, porque venía de alguien que vivía lo mismo. Ese día se quedó solo en el salón, apagó la luz. Se sentó en una banca que ya conocía su peso, miró el pizarrón vacío. Pensó en irse de verdad. Pensó en renunciar sin hacer ruido. Sin explicaciones, sin despedidas. Pero antes de levantarse, vio algo, un dibujo pegado con cinta en el borde del pizarrón. Un sol chueco, unos monitos. Y una frase mal escrita en greyas por enseñarnos. Sintió un golpe en el pecho. Ahí entendió que la traición no siempre viene de quien te odia. A veces viene de quien te quiere pero no te entiende. Y que seguir ahí no era debilidad, era resistencia. ¿En qué? Nadie lo llamara así. El desgaste ya no se podía esconder, no en el cuerpo, en el alma. Empezó a llegar con la mirada cansada, con la voz apagada, con menos paciencia de la que se prometía tener. Se odiaba por eso, porque sabía que los alumnos no tenían la culpa. Pero el cansancio no pide permiso. Una mañana, frente al espejo, se preguntó si valía la pena seguir. No lloró solo, se quedó mirando. Ese día nada salió bien. El grupo estaba inquieto. Él no lograba concentrarse. Las palabras no salían como antes. Sentía que fallaba en todo. Al salir, recibió un mensaje. ¿Siempre vas a seguir ahí? ¿Con tanto estudio para tan poco? No respondió. Guardó el teléfono como si quemara. Camino a casa, pensó en renunciar antes en buscar otro empleo, en dejar de explicar, en dejar de intentar. Pensó en el alivio de ya no demostrar nada. Esa noche, escribió su renuncia. No la envió. La leyó una y otra vez. Cada palabra le pesaba más que el cansancio. Al día siguiente, llegó decidido. Iba a despedirse, entró al salón por última vez. Los alumnos no lo sabían. Para ellos era un día normal. Uno levantó la mano y preguntó algo sencillo. Él explicó, sin ganas, sin energía. Entonces pasó. Una niña, de las más calladas, se acercó al final de la clase. Con voz temblorosa, dijo un profe: ¿usted se va a ir? Él no supo qué responder. Ella bajó la mirada y agregó: es que, cuando usted explica, si entiendo, eso fue todo. No un discurso, no un aplauso, solo esa frase. Él salió del salón y se encerró en el baño. Ahí, por primera vez, lloró, no de tristeza, de cansancio, de alivio, de todo junto. Entendió que rendirse también era una opción. Pero quedarse era una decisión. Y quedarse dolía en ese día. Rompió la carta. No porque todo estuviera bien, sino porque alguien lo necesitaba ahí, aunque nadie lo presumiera, aunque nadie lo entendiera. Afuera, el mundo seguía diciendo puras vacaciones. Y él, con los ojos rojos, volvió al salón. No como héroe, como humano. El tiempo pasó, no cambió el sueldo. No cambiaron las opiniones, no cambiaron las frases.
Maestro, puras vacaciones. Siguieron diciéndolo, pero algo en él sí cambió. Dejó de explicarse, dejó de justificarse, dejó de esperar que todos entendieran. Aprendió que hay trabajos que no se defienden con palabras, se defienden con constancia. Siguió llegando temprano, siguió preparando clases, siguió gastando de su bolsillo, siguió cansándose, pero ya no se traicionaba. Entendió que su valor no dependía de la opinión ajena. Un día, años después, lo invitaron a un evento escolar. Nada elegante a nada grande. Alumnos que ya no eran niños. Padres que ahora sí agradecían. Historias que no conocía. Uno se le acercó y dijo: «Usted no se va a acordar de mí. Pero yo sí me acuerdo de usted». Otro agregó: «Si no fuera por sus clases, yo no habría seguido». No lloró, sonrió, porque entendió que el impacto no siempre es inmediato, que sembrar también cansa, y que la cosecha llega en silencio. Esa noche, en la misma mesa familiar, alguien volvió a decirlo: «Qué suerte la tuya». Maestro, puras vacaciones. Él levantó la vista. No discutió, no explicó, no se defendió. Solo pensó en los nombres, en las historias, en los que sí entendieron, y sonrió porque ahora sabía que mientras algunos solo ven descansos, otros recuerdan haber sido escuchados. No eran vacaciones, era vocación. Y eso, aunque canse, aunque duela, aunque nadie lo aplauda, vale la pena.